cuántos botones, cuántas cosas. Como sabéis, estamos estudiando un personaje joven, personaje bíblico, joven, un personaje de este tipo de personas que da gusto estar con ellos, acogedor, que puedes contar con ellos en cualquier momento, ¿no? Tú sabes que ese personaje, si tienes ese tipo de hermano, de amigo, sabes que puedes contar con él, que puedes llamarlo, ¿no? Y es un personaje que tenía una gran disposición para servir al Señor. Estuvo 10 años desde su llamado al Señor, aproximadamente, no es exacta la fecha, haciendo un discipulado en la práctica con un gran profeta, que era Elías. Y en ese tiempo aprendió de Elías, ¿no? Nosotros la última vez que estuvimos hablando de este personaje lo dejamos pues ya empezando solo, ya Elías se había ido, empezando él solo su ministerio. Ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de Eliseo, este joven con tantas ganas de servir al Señor y tan útil para el Señor, ¿no? Lo último que vimos de este personaje fue, y yo aprendí dos cosas. Había muchísima enseñanza, pero yo quiero resaltar hoy de lo que vimos anteriormente dos cosas. ¿Os acordáis que cuando se quedó solo, la soledad es triste y en el ministerio también, pero cuando se quedó solo lo primero que le pasó, ¿qué fue? Tuvo un problema grande en su vida. Empieza su ministerio, empieza a servir al Señor y se encuentra con un problema que le impedía avanzar. Se encontró con el río Jordán y él se acordaba de lo que hizo Elías cuando se encontró con ese problema. Y hermanos, cuando nos encontramos con un problema, vamos a acordarnos de lo que hizo Elías y de lo que hizo Eliseo. Dijo Eliseo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová? Cuando tengamos un problema que nos impida continuar en nuestra vida, que nos dificulte nuestro ministerio, deja todas las cosas y busca al Señor. Eso fue lo que hizo Elías y eso fue lo que hizo Eliseo, porque aprendió de ese discipulado que estuvo haciendo con Elías, ¿no? Otra de las cosas que yo aprendía de lo último que estuvimos hablando de este grandioso personaje, ¿no? Porque era grandioso porque tenía deseo de servir al Señor y quería agradar al Señor, ¿no? Es que llegó a Jericó, llegó a un pueblo, después de pasar el Jordán, lo primero que hizo, llegó a un pueblo y se le acerca a un grupo de gente importante del pueblo y le dice: oye, Eliseo, tenemos un grave problema aquí en el pueblo. La gente del pueblo ya sabía a quién tenía que dirigirse cuando tenía un problema, que era al que llevaba la palabra del Señor, ¿no? Eliseo, tenemos un problema. No nacen niños. Hay un manantial de agua que está contaminada y hay un problema y la población se está envejeciendo y no nacen niños. Y el Señor nos enseñaba ahí tres cosas. Cómo Eliseo le dijo a este grupo de hombres que se le acercó: traedme una vasija nueva. ¿Os acordáis? ¿Qué más? Traedme sal. Una vasija nueva. ¿Qué es lo que se necesita? Nuevos creyentes, que nazcan niños, que nazcan de nuevo, que no se envejezcan y se mueran sin la esperanza del Señor. Se necesitan nuevos creyentes, creyentes que sean sal, creyentes que estén dispuestos a compartir y a predicar la palabra de Dios con valentía, porque sufrimos desprecios, ¿no? Y se necesita que estén instruidos en la palabra de Dios, no que estén instruidos en otra cosa, en la palabra de Dios. Y esos eran los tres consejos que les daba Eliseo, y obedecieron y tuvieron la bendición y la gracia de Dios el pueblo de Jericó. Pues bien, ahora nos encontramos, cuando ya sale de Jericó Eliseo, nos encontramos con un pasaje tremendo.
Yo personalmente llevo muchas predicaciones oídas, ¿no? Nunca he oído predicar ni compartir de este pasaje, porque es un pasaje, yo si lo hubiera tenido que elegir quizás no hubiera predicado hoy de este tema, ¿no? Pero como tocaba, y en la medida que yo he indagado un poquito y he estudiado la enseñanza y el mensaje que tiene el Señor con este pasaje, pues le doy gracias al Señor por este pasaje. Ahora cuando lo leamos, vamos a leerlo, vamos a ponerlo. Loida, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 23 al 25. Es tremendo el pasaje. Es fuerte, es contundente. Fijaos lo que dice. Después, cuando salió de Jericó, hizo lo que le hizo a esta gente. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Hasta ahí la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y a ponerla en práctica. El título que yo le daba a esta predicación, que luego David, tú si quieres puedes modificarlo, tener libertad. Consecuencia de no ser instruido en la palabra de Dios, consecuencia de no ser instruido en la palabra de Dios y de no aplicarla a nuestra vida. Vamos a hablar un poquito, vamos a entrar en detalle para que el impacto del pasaje vayamos entendiéndolo. Vamos a hablar un poco de conocer la historia del pueblo de Betel, que es el pueblo donde estaban estos muchachos, ¿no? Jacob le había puesto nombre al pueblo. Jacob le puso Betel, que significa casa de Dios, ¿no? Pero el rey Jeroboam era un oportunista, y cuando entró a gobernar el rey Roboam, que era hijo de Salomón, como el Roboam no quiso atender los consejos que le dieron los ancianos, sino que atendió los consejos que le dieron sus amigos que se habían criado con él, los jóvenes, pues hubo un problema que se dividió el reino. Y Jeroboam era el rey de ese reino dividido, de una parte de ese reino dividido, Jeroboam. Y él dijo: no es necesario que vayáis a la iglesia, no es necesario que vayáis a Jerusalén a adorar a Jehová. Yo voy a poner un becerro de oro en un extremo del reino, y otro en la población del otro extremo, para que no tengáis vosotros que desplazaros a Jerusalén. Y precisamente en Betel fue donde puso uno de los becerros de oro. Eso fue hazaña de Jeroboam, ¿no? Vamos a leerlo donde lo pone en la palabra del Señor. Loida, que ya las trabajó en Primera de Reyes, capítulo 12, 28 y 29. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Bueno, pues ese era Betel, ¿no? Donde ocurre la historia de hoy. Luego Jeroboam no se quedó tranquilo y declaró como religión oficial del reino suyo la idolatría. La idolatría era la religión oficial, ¿no? Y puso ahí un becerro de oro. Ya no tenéis que ir a seguir adorando a Jehová. Luego el profeta Oseas, más adelante, en Oseas 4:15, por si queréis luego mirarlo, ¿no? Le cambió el nombre a la ciudad. Le puso, en vez de Betel, le puso Bet Aven, casa de ídolos, casa de sacrilegio, significa. Y los de Betel, los de ese pueblo, estaban orgullosos de su religión, estaban orgullosos de su ídolo, y nadie le podía decir nada. Nadie le podía reprochar nada, porque odiaban a cualquiera que le reprochara lo que fuera, ¿no? Y eso me recuerda algunas actitudes que vemos hoy en día, ¿no?
están con sus ídolos amarrados, no pueden comentar nada, y estaban en una situación de totalmente ciego y de idolatría, ¿no? Había un contraste entre el pueblo de Jericó, que fue el primero que visitó Eliseo, y Betel. Jericó, ¿qué ocurría? Jericó estaba bajo la maldición de Dios. No nacían niños. Estaba contaminado el manantial que suministraba agua al pueblo. Pero, como consecuencia de oír la palabra de Dios, fueron partícipes de la gracia de Dios, ¿no? Sin embargo, en Betel fue al contrario. En principio, Betel era un pueblo bendecido por Dios. Y después albergaron en su corazón la idolatría, entraron los ídolos en su corazón y fueron y vieron la maldición de Dios sobre ellos, ¿no? Eliseo, que era el portador de la gracia y las bendiciones del Señor, él se distinguió durante toda su vida por eso precisamente, ¿no? Porque él iba viendo y siendo, digamos, instrumento en manos del Señor para ver milagros de la gracia de Dios. La mayoría de los milagros que hace Eliseo por parte del Señor son por gracia de Dios, ¿no? Bendiciones para el pueblo, como el primero que hizo en Jericó. Pero ahora, en este pasaje de hoy, este pasaje que tenemos tan tremendo, se ve envuelto en un milagro de juicio de Dios, ¿no? Vamos a leer también en Segunda de Crónicas, porque Dios es paciente, es justo, es misericordioso, es un Dios de gracia, pero a veces usa de su providencia, ¿no? La providencia es la intervención de Dios en situaciones de este mundo. Segunda de Crónicas 36, 16, que lo vamos a leer también. Segunda de Crónicas 36, 16. Fijaos lo que dice. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esa era la situación que había. El Señor es paciente. Más de lo que podamos entender, ¿no? Pero ya había esta situación, ¿no? La diferencia entre Jericó y Betel es que unos obedecieron la palabra de Dios, unos buscaron, cuando tuvieron un problema, acudir a la palabra de Dios, y luego la obedecieron, y hubo bendición, empezaron a nacer niños, nuevas criaturas, nuevos convertidos. Y los otros no la obedecieron, ni la buscaron, la rechazaron y se burlaron del portador de la palabra de Dios, ¿no? Esa era la diferencia entre Jericó y Betel. Y yo he dividido el pasaje en 4 partes. La primera parte le he titulado Una historia irritante. ¿Por qué? Es una historia que irrita, ¿no? Siempre que no se obedece a la palabra de Dios, siempre que se burla uno de la palabra de Dios, siempre que se burla uno del mensajero, del mensaje del Señor, hay unas consecuencias, ¿no? Es una historia irritante. Ese es el primer punto, ¿no? Y es normal que en principio nos conmueva, ¿no? Y una historia tan dramática, ¿no? Entre una banda de jóvenes. Dicen los comentaristas y los historiadores que no eran tan jóvenes, ¿no? Que eran de 13, 14 años hasta los 30. O sea, sabían lo que hacían, no eran niños. Sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Hemos descifrado un poquito el ambiente del pueblo, de la ciudad, que era de idolatría total, ¿no? Desprecio absoluto por las cosas del Señor. Ese era el ambiente donde los jóvenes estos se habían criado. Incluso en sus casas pues verían ese ambiente también, ¿no? Y estaban en la calle burlándose del mensajero de Dios, prohibiéndole la entrada y riéndose de él. Yo, personalmente, con mis razonamientos, no quiero justificar ninguna actitud de estos jóvenes, ¿no? Pero todos sabemos, que el burlarse de Dios y de su mensaje trae consecuencias de muerte. Si nosotros, hermanos, le estamos hablando a alguien el mensaje de salvación, si lo rechazan,
se burla de nosotros o no lo escucha, tiene las consecuencias de que no tiene la vida eterna, porque él ya la ha despreciado. Tiene unas consecuencias de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y esas fueron las consecuencias que hubo aquí en esta historia, ¿no? Hay 3 grupos de personas que se acercan a Eliseo. Desde los versículos 13 al 23 del pasaje que estamos viendo de Segunda de Reyes 2, vemos 3 clases de personas. Y vamos a ver un poquito esas 3 clases de personas, ¿no? Porque las hay también en nuestros días. La primera, los hijos de los profetas. ¿Os acordáis quién eran los hijos de los profetas? Eran estudiosos de la Biblia. Había escuelas para estudiar la palabra del Señor en muchísimas ciudades, ¿no? Y estos hijos de los profetas eran estudiosos de la palabra de Dios. Eran alumnos de esa escuela. Y posiblemente Elías era uno de los maestros de varias escuelas de los hijos de los profetas, ¿no? Eran personas jóvenes, muy formados, con muchísimo conocimiento teórico de la palabra del Señor, que seguramente, y no hay duda de que se esforzaban en agradar al Señor, pero que en su comportamiento se les veía inmadurez a estos jóvenes. Me estoy refiriendo a los jóvenes de la predicación anterior, cuando iban dando Eliseo con Elías y el Señor se llevó a Elías en un carro de fuego. Y luego ellos querían buscarlo porque dicen, no creían lo que les decía Eliseo. A lo mejor no se lo ha llevado. A lo mejor el Señor con su espíritu lo ha echado por ahí en algún valle o en algún monte. Y estuvieron 3 días buscándolo y tuvo que decirle Eliseo, no lo dije yo que no fuerais. No creyeron la palabra del Señor. O sea, demostraron inmadurez este grupo de jóvenes estudiantes de la Biblia, de la palabra de Dios, pero con muchos conocimientos. Ese era el primer grupo. El segundo grupo lo vemos en los hombres de Jericó. Los hombres que se acercaron a Eliseo vieron al mensajero de Dios, sabían dónde tenían que ir y le contaron sus problemas. Tenemos un problema en el pueblo, está contaminado el manantial. Eliseo, sabían que era el portador de Dios. Sabemos dónde tenemos que acudir para que se nos resuelvan nuestros problemas. Al Señor, a la palabra de Dios. Y estos hombres fueron allí, ¿no? Como oyeron a Eliseo y le hicieron caso, una vasija, sal y la palabra de Dios. Pues tuvieron la bendición, se solucionó el problema, ya no había problema en esa situación y en ese pueblo, ¿no? Por lo menos ese problema estaba solucionado. Y ahora tenemos al tercer grupo de muchachos, al tercer grupo de hombres, que es el pasaje de hoy. Que ni tienen conocimiento teórico de la palabra ni lo quieren. Premeditadamente salieron al encuentro de Eliseo con la intención de impedir que entrara en la ciudad y transmitiera la palabra del Señor. Estamos poniendo tropiezo a la palabra de Dios. Estaban poniendo tropiezo al mensajero de Dios. Y no solo eso, sino que estaban rechazando la palabra de Dios y burlándose de él. En nuestros días tenemos esos mismos ejemplos también. En nuestras iglesias tenemos esos mismos ejemplos también. Los mismos que en tiempos de esos 3 grupos de personas, ¿no? Por un lado, hay jóvenes muy preparados, con muchísimo conocimiento teórico, como los que hemos visto al principio, como los hijos de los profetas, que estudiaban cada día la palabra de Dios, pero que no la ponían en práctica. Y el conocimiento, sin ponerlo en práctica, envanece. El conocimiento vano, te edificas tú mismo. Quizás estos jóvenes tienen ánimo de trabajar, tienen ánimo de trabajar en la iglesia, pero a menudo, como les pasaba a estos, se sobreestiman, tienen falta de humildad. Pero yo lo que quería quedarme es con cómo los trató Eliseo. Perdón. Eliseo los trató corrigiéndolos, por supuesto, porque les dijo, no os dije yo que no fuerais a buscarlo. Se la había llevado el Señor. Pero le transmitía paciencia y amor.
Y esa es la forma que tenemos que convivir y que transmitir, ¿no? Y que corregir cuando haya que hacerlo, con paciencia y con amor, como aprendemos de Eliseo, ¿no? El segundo grupo de hombres que se acercó a Eliseo estaban sufriendo las circunstancias de su problema, ¿no? Pero les ponen el caso a Eliseo, les ponen sus preocupaciones, les ponen sus problemas, se reconocen que ellos también son pecadores, que nosotros no somos mejores que los otros, ¿no? Pero con su actitud de obediencia a la palabra de Dios reciben la bendición, ¿vale? Y el tercer grupo, que también lo tenemos hoy en día, es este grupo que se acercó a Eliseo, que menosprecian la palabra del Señor, que la rechazan, que dicen, pero si la palabra del Señor está anticuada, ¿cómo podéis creer vosotros? Si la palabra del Señor está desfasada ya no tiene sentido, está anticuado, hay ideas más modernas, hay una idea muy moderna que tú desconoces y que la palabra del Señor también desconoce. De alguna manera, hermanos, hay muchas formas de burlarse de la palabra de Dios, no solamente burlarse del que la lleva, como en este caso, hay muchas maneras de burlarse de la palabra de Dios. Cada uno podemos pensar en alguna, ¿no? Cualquier cosa o cualquier razonamiento propio o filosofía del mundo que anule el mensaje de la palabra de Dios o que en nuestra vida esté por encima de la palabra de Dios en importancia, no es buena para nosotros. Estos jóvenes se burlaban, menospreciaban, incluso los vemos en nuestros días como se burlan de la segunda venida del Señor. No sé si vosotros le habéis hablado a alguien no creyente de que el Señor vendrá en una nube en su segunda venida y se han reído de ti. Se ríen de nosotros. Dicen que la palabra de Dios no está toda inspirada por Dios. En definitiva, tenemos hoy en día también gente, jóvenes como estos jóvenes que se acercaron a Eliseo, ¿no? Que desgraciadamente no abren su corazón a la palabra del Señor. Y aquí en Betel hemos encontrado un grupo de burlones, ¿no? Una de las características de los últimos tiempos, muchos pensamos que estamos en los últimos tiempos, es que vendrán burladores. Vamos a leerlo. Loida, por favor, pon 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. 2 de Pedro 3, 3 y 4. Vamos a leerlo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vendrán burladores. ¿Dónde está esto? El Señor dijo que iba a venir, burlándose de la palabra de Dios, ¿no? En esta semana hemos recibido, no sé en qué grupo de los tantos que tenemos de la iglesia, si ha sido de varones, no sé dónde ha sido, un tuit que decía, un tuit de Dios para nosotros, ¿no? Para una generación arrogante. Creo que ha sido tú, David, que lo has mandado. Para una generación arrogante, ¿no? Tenemos una generación arrogante. Pero es arrogante porque no atiende a la palabra del Señor, ¿no? En el pasaje de hoy empezaron a reírse y le decían calvo. Sube calvo, cuando estaba entrando en la ciudad. Eliseo era joven. Posiblemente no era calvo, perdón. No lo sabemos si era o no era. Pero lo que sí sabemos es que la palabra calvo tenía un significado por aquel tiempo como una injuria, como un insulto, que expresaba desprecio. Decían a alguien calvo es como si lo despreciara, ¿no? Como un insulto. Y cuando le dicen sube, en otras versiones dice, sube tú también al cielo como Elías, anda, como imbécil, idiota, un insulto. Sube tú al cielo como Elías, mentiroso. Estaban despreciando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor decía, y así ocurrió, que Elías subió al cielo con un carro de fuego, que no vio la muerte. Como si dijesen, vete de aquí, no queremos escuchar el mensaje que trae. No hay sitio para ti aquí en la tierra.
aquí en nuestro pueblo. No hay sitio para ti, no hay sitio para la palabra del Señor, no hay sitio para nuestro corazón en la palabra del Señor. Hermanos, no nos preocupemos cuando lo mismo que le ocurrió a Eliseo, cuando somos portadores del mensaje de Dios y nos desprecian, o se ríen de nosotros, o nos dicen anticuados, o nos dicen que no estamos incluyendo en la palabra de Dios modernidades, ¿no? Que somos machistas, cualquier tipo de cosas que nos digan, ¿no? Porque este grupo también lo hay hoy en día, ¿no? El versículo 24 del pasaje que estamos viendo me encanta porque hay una luz de esperanza y me gusta, ¿no? Vamos a leer el versículo 24, que lo tengo yo por aquí. Dice: y mirando él atrás, los vio. Cuando empezaron a rechazarlo, a menospreciarlo, Eliseo miró atrás y dice la palabra del Señor, y los vio. Quizá hubo en esa mirada, cuando volvió atrás, una oportunidad para que se arrepintieran los jóvenes. Él se sintió el rechazo, miró para atrás y los vio, quizás esperando que alguno diera marcha atrás de su actitud, ¿no? Y esa mirada me recuerda a la mirada del Señor Jesús cuando era llevado prisionero a la casa del sumo sacerdote y miró a Pedro. Poco antes, Pedro lo había negado 3 veces. O sea, uno de sus más allegados, ya sabiéndolo al Señor, había dicho: yo ese no lo conozco, 3 veces seguidas. Y dice las mismas palabras, la palabra del Señor. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Vuelto Eliseo, los miró y los vio. Esa mirada que hizo el Señor a Pedro fue suficiente. Ya Pedro no necesitó nada más, tuvo su oportunidad y la aprovechó. Se salió del grupo de burladores que estaban allí calentándose en el fuego. Y arrepentido lloró amargamente, dice la palabra de Dios, ¿no? Lucas 22, 61 y 62. Ahí, en los 4 evangelios narra esta historia, ¿no? Y otro ejemplo que vemos también de que siempre hay una esperanza. Podemos estar inmersos en lo profundo del pecado y del desprecio a la palabra del Señor, como estaba en este grupo de jóvenes. Pero siempre hay una esperanza. Pedro la tuvo, y Judas también. Mateo 26, 50, cuando el Señor le dijo a Judas que lo iba a entregar, lo miró también y le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Ahí tuvo la oportunidad de arrepentirse, no se arrepintió. Tampoco se arrepintieron este grupo de jóvenes del pasaje de hoy, ¿no? Y sufrieron las consecuencias de la justicia de Dios. Gálatas 6, 7 dice que Dios no puede ser burlado. Ponlo ahí si quieres, no, y lo dejas ya puesto ahí. Eso es un severo aviso, ¿no?, para los que quieren estorbar la obra de Dios. Parece ser que este aviso no hizo mucha mella en el pueblo de Israel, ¿no? Porque si conocemos la historia, luego siguen los reyes haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, ¿no? No tuvo mucha mella, ¿no? Pero no sabemos si el Señor, de qué forma actúa su providencia hoy en día, ¿no? Si reacciona lo mismo o no lo sabemos, ¿no? Cuando el Señor es blasfemado, injuriado, insultado y despreciado, y a su Hijo, por lo general no actúa así, pero a veces sí. Hermanos, hay países que a hermanos nuestros, por no negar su fe simplemente, o por llevar una Biblia, o porque se enteran que creen en Dios, los matan, los asesinan, los fusilan. Hoy en día. Muchos se ríen de que Cristo naciera de una virgen. Muchos se ríen de la resurrección de Cristo. Y el Señor aparentemente calla. Pero de vez en cuando el Señor manda una señal. O por lo menos un mensaje. Habrá un juicio. Habrá un juicio. Llegará un día en que habrá un juicio. Y como conclusión me gustaría resaltar el versículo 25, el último, que aparentemente no dice nada. Dice: de allí se fue al monte Carmelo, y de allí
a Samaria. Termina el pasaje con ese apunte, ¿no? ¿Nos podemos imaginar cómo estaba el corazón de Eliseo cuando presenció eso? El joven, solo, sin su mentor, digamos, sin su maestro, sin Elías, solo empezando su ministerio, se encuentra un problema que fue el río Jordán, lo pasa con la mano poderosa de Dios, y ahora el siguiente problema que se encuentra es esto, y ve la justicia de Dios, ¿no? Y os imagináis cómo estaba Eliseo después de ver lo que pasó. Estaría destrozado, ¿no? Estaría hecho polvo. Estaría, pero Señor, ¿esto qué es, no? Aceptó el terrible juicio de Dios, pero estaría totalmente conmovido por la escena, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Siempre aprendemos de la actitud de este personaje, ¿no? ¿Qué hizo? De allí se fue al Monte Carmelo. En el Monte Carmelo era donde solía irse Elías para buscar la comunión, la soledad y la intimidad con Dios. Y él había estado mucho tiempo con él, ¿no? Y sabía, y seguramente Elías le había hablado a Eliseo de ese sitio, ¿no? Hizo lo mismo, se fue allí. Cuando tuvo el juicio con los profetas de Baal, Elías se fue allí. Cuando pidió al Señor que lloviera después de años de sequía, se fue allí. Y él se fue allí también, al Monte Carmelo, porque él lo que quería, lo del sitio es lo de menos. Él lo que quería tener un momento, un tiempo en su vida para encontrar intimidad con el Señor, comunión con Dios. Señor, estoy conmovido. He presenciado una escena tremenda. Se han burlado de mí, se han burlado de mi palabra, de tu palabra. Voy a encontrar la paz y el sosiego solamente en ti, Señor. No hay otro sitio donde yo pueda encontrar en este momento el sosiego, porque eso lo he aprendido yo de Elías también. Y se fue allí. Y también el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, tenía un sitio donde se refugiaba, un sitio donde era querido, un sitio donde había una casa acogedora de amigos. Qué bueno es tener una casa acogedora de amigos, de hermanos. Qué bueno ser hospitalario. El Señor se iba mucho allí, se iba con frecuencia. Era una aldea pequeña, muy cerca de Jerusalén, que vivían 3 hermanos, y el Señor siempre era bien recibido allí. Y el Señor se retiraba a Betania, que era la aldea, a disfrutar con ellos, ¿no? Y a encontrar paz y sosiego, ¿no? Porque había una casa acogedora, ¿no? Pues allí en el Monte Carmelo, allí es donde Elías y Eliseo, en este caso Eliseo, buscó la paz, buscó la gracia de Dios, buscó el consuelo y la restauración por parte del Señor, ¿no? Hermanos, tenemos un sitio, lo de menos es el sitio, pero si se tiene también. Pero el buscar la restauración, el buscar el amor de parte del Señor es lo que nos está enseñando, ¿no? Él no se fue al Monte Carmelo y otro a otro sitio, pero búscala cuando haya angustia, cuando haya ansiedad, cuando haya algún problema espiritual, cuando haya alguna catástrofe en tu vida. Busca encontrar el consuelo del Señor, busca encontrar la paz que solo Dios da, porque solo Dios nos da esa paz, no podemos explicarla. Ahí encontró fuerza Eliseo para continuar. Luego veremos la siguiente historia, ya no es de burladores, ya no son de gente que se burlaba de la palabra del Señor. La siguiente historia es de unos reyes que estaban ciegos y sin esperanza. Y Eliseo se cruzó con ellos, ¿no? Lo veremos el próximo día. Pero no olvidemos quizás las enseñanzas principales de la historia de hoy, ¿no? Dios no puede ser burlado sin sufrir consecuencias. Las consecuencias terribles de despreciar la palabra del Señor. Pero también hay una luz de esperanza, siempre nos da esperanza el Señor. No olvidemos que siempre el Señor nos ofrece un momento de arrepentimiento. Y que no sabemos si puede ser este mismo momento, cuando el Señor nos
quiere tocar nuestro corazón para que nos arrepintamos. Siempre podemos estar equivocados, podemos estar en las antípodas, podemos haber hecho muchas cosas, ¿no? Pero el Señor siempre nos da la posibilidad de ese arrepentimiento y nos abraza de nuevo. Si estos jóvenes se hubieran arrepentido en ese momento de que miró y los vio, no hubiera ocurrido nada. Y hubiera vuelto la bendición a ese pueblo idólatra que tenía un becerro de oro, que despreciaron ir a Jerusalén a alabar a Jehová y tantas cosas como insultaron al Señor, ¿no? Los jóvenes de la historia eran una juventud que no había sido criado bajo la dirección de la palabra de Dios. Y ese es otro problema. Es no criar a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en las instrucciones de la palabra de Dios. Ellos, en otros sitios, incluso en los colegios, aprenden otras cosas, ¿no? Otras cosas que no son bíblicas. Y ellos lo toman como modernidad, pero debe de haber una instrucción en las casas de la palabra del Señor y en las iglesias, ¿no? Como no se arrepintieron, no pudieron disfrutar, en lo de la historia, de la bendición y la restauración de parte del Señor. Así que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude en la medida que nosotros podamos a seguir siendo instrumentos en manos del Señor, a pesar de la oposición que tenemos tan fuerte, ¿no? Como tenía Eliseo, pero siguió para adelante, siguió con su ministerio. Así que el Señor bendiga su palabra, hermano.